Arrancamos la conferencia de prensa del entrenador Sergio Daniel Aquino. Hola, profe. Buenas noches. Profe, lo que no puedes mencionar de esta derrota, ¿por dónde pensás que pasa? Me parece que en un segundo tiempo salió el equipo un poco dormido. Además, le faltó un poco de claridad. ¿Por dónde crees que pasa la derrota y los 3 puntos que perdieron hoy? Buenas noches, ante que nada a todos. Felicitar a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron hoy. No, yo creo que tuvimos un primer tiempo excelente. En segundo tiempo yo creo que tuvimos para aumentar el resultado con los Roque, con Melgarejo ahí. Y tuvimos dos distracciones, lo cual convirtieron ellos muy rápido y después creo que fue otro partido. Buenas noches, profesor. Rubén Sosa aquí en el fondo para Universo 970. ¿Te parece que de repente el aspecto físico también está jugando un papel contraproducente en tu onceno titular? De repente que vienen jugando mucho partido de Copa, también torneo local. ¿Pasa un poco por ahí también esta derrota de esta noche? No estamos manejando bien. Yo creo que los jugadores que están haciendo lo están haciendo muy bien. No hay ninguna excusa. Como dije en un comienzo, fue un primer tiempo muy bueno para nosotros, el segundo no. Felicitar también al rival, yo creo que el rival también juega, hicieron los méritos y bueno, fueron justos ganadores. Sergio, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Cuando mete un segundo punta a Guaraní en el segundo tiempo, ¿por qué crees que le costó a Libertad contrarrestar eso? ¿O te parece más bien que fueron jugadas aisladas, situaciones puntuales que cambian el partido? ¿O podemos hablar de un fallo en la estructura defensiva cuando Guaraní pasó a jugar con 2 puntas? No, yo pienso que ellos, como te dije, tuvimos desconcentración ahí en la jugada del gol, yo creo que en el primer gol más que nada y bueno, yo creo que a partir de ahí fue otro partido, después quedamos muy expuestos, mano a mano, yo creo que aprovecharon bien ellos eso. Profesor, acá Roberto Ayud para la 780M. Consultarte, ¿cómo vas a trabajar en estos días que quedan como para un partido tan importante, trascendental, sumar el local para lo que es el partido de San Pablo? No, yo creo que lo bueno del fútbol es que mañana ya estamos pensando en Copa, no hay mucho tiempo de lamentarse, es levantarse lo más rápido posible, ahora descansar, disfrutar con la familia. Yo creo que eso va a ser fundamental ahora, el descanso, en tratar de recuperarse lo más rápido posible. Junior Pepe Cárdenas de Deporte Unicanal, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Preguntarte por la presión, si era una presión extra el mantener el invicto con respecto a todos los partidos del campeonato, ¿te parece que el plantel sintió esa obligación de no perder? No, yo pienso que ellos siempre quieren ganar, están acostumbrados a ganar, son jugadores de mucha calidad, mucha jerarquía, muchos chicos con mucho potencial y bueno, yo creo que nada más fue eso, yo creo que, como te dije, perdimos, ahora hay que levantar la cabeza, felicitar al rival y yo creo que no hay mucho tiempo de lamentar. Muchas gracias, profe. Gracias.